¿Sabías que uno de los líderes más destacados de la Biblia, Moisés, tuvo dos esposas que rara vez se mencionan? Una de ellas es Séfora, una mujer originaria de Madián, cuya historia está llena de misterio y momentos sorprendentes. La otra, una mujer cusita, cuya identidad sigue siendo un enigma. Estas mujeres desempeñaron papeles cruciales en la vida de Moisés, pero sus historias han quedado en gran parte olvidadas. ¿Cómo influyeron en la vida y misión de este gran líder de Israel? Si quieres descubrir todos los detalles ocultos detrás de estas figuras poco conocidas y adentrarte en los misterios que rodean a Moisés, te invitamos a suscribirte a este canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos y desentrañar las historias fascinantes que la Biblia nos revela. El encuentro inesperado de Moisés y Séfora. La historia de Séfora comienza en un momento crucial y sorprendente en la vida de Moisés. Después de huir de Egipto, tras haber matado a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, Moisés se ve obligado a dejar atrás su vida como príncipe en el palacio del faraón. De pronto, se encuentra como un fugitivo, exiliado en el desierto de Madián, un lugar árido y solitario, lejos de la comodidad y la riqueza que había conocido en Egipto. Aquí, en este entorno agreste, comienza un nuevo capítulo en la vida de Moisés, un periodo de transformación y reflexión que lo preparará para la misión divina que Dios tenía reservada para él. El encuentro de Moisés con Séfora se da en circunstancias bastante inusuales. Mientras viajaba por la región de Madián, Moisés llegó a un pozo, un lugar habitual donde las mujeres de la región acudían a dar de beber a sus rebaños. Allí, Moisés fue testigo de un acto injusto. Un grupo de pastores estaba intimidando y acosando a un grupo de mujeres que intentaban dar agua a sus animales. Esta escena, lejos de pasar desapercibida para Moisés, despertó su sentido de justicia. Sin pensarlo, se acercó rápidamente para defender a las mujeres, alejando a los pastores y asegurándose de que pudieran completar su tarea sin más obstáculos. Esta acción de valentía y compasión no pasó desapercibida. Las mujeres que Moisés había defendido resultaron ser las hijas de Jethro, el sacerdote de Madián. Al regresar a casa más temprano de lo habitual, contaron a su padre lo sucedido, relatando cómo un hombre hebreo las había defendido de los abusivos pastores. Jethro, impresionado por la valentía de Moisés y reconociendo la nobleza de su acción, decidió invitarlo a su casa para ofrecerle hospitalidad. Moisés, que se encontraba solo y sin rumbo, aceptó con gratitud la invitación de Jethro. Este gesto de hospitalidad fue el inicio de una relación que, con el tiempo, daría lugar a un vínculo mucho más profundo. Moisés comenzó a convivir con Jethro y su familia, y fue en ese entorno donde conoció a Séfora, una mujer de carácter fuerte, de origen madianita, pero de corazón piadoso. A pesar de las diferencias culturales entre Moisés, un hebreo criado como príncipe en Egipto, y Séfora, hija de un sacerdote madianita, su relación comenzó a crecer. Lo que comenzó con una acción de valentía y un acto de hospitalidad, pronto se convirtió en una historia de amor y compromiso. Este matrimonio, entre un hombre exiliado y una mujer de un pueblo extranjero, no solo fue significativo en términos personales, sino que también reflejó un patrón más amplio de cómo Dios utiliza las circunstancias y las personas más inesperadas para cumplir sus planes. En un contexto en el que Moisés estaba en una etapa de búsqueda de su identidad y propósito, Séfora desempeñó un papel fundamental al ser su compañera y apoyo, un consuelo en medio de la desolación del desierto. Así, lo que comenzó como un encuentro fortuito en el pozo de Madián, se convertiría en una unión que tendría repercusiones tanto en la vida de Moisés como en la historia del pueblo de Israel. Un matrimonio entre dos culturas. El matrimonio de Moisés y Séfora fue una unión sorprendente, que reflejaba la manera en que Dios une personas de diferentes orígenes para cumplir sus planes. Moisés, criado en Egipto como príncipe y perteneciente al pueblo hebreo, se casó con una mujer madianita, hija de un sacerdote extranjero. Este matrimonio simboliza la complejidad de la vida de Moisés, quien viviría entre dos mundos muy distintos, el hebreo y el madianita. Séfora, como hija de Jethro, sacerdote de Madián, creció en una cultura seminómada y profundamente religiosa. Aunque sus prácticas religiosas no coincidían estrictamente con las de los hebreos, su conexión espiritual y su vida en el desierto la prepararon para ser una compañera sólida y comprensiva para Moisés. En un momento en que Moisés aún estaba buscando su identidad y su llamado, Séfora le brindó apoyo y una nueva familia, lo que fue esencial durante su transición de fugitivo a líder espiritual. La influencia cultural de Séfora. Los madianitas, descendientes de Madián, el hijo de Abraham con su segunda esposa,
Keturah, Génesis 25, 1, 2, compartían un origen común con los hebreos, pero a lo largo de los siglos, sus tradiciones y prácticas religiosas se desarrollaron de manera distinta. Mientras que los hebreos seguían las leyes y costumbres que Dios había revelado a su pueblo, los madianitas mantenían sus propias creencias y rituales, profundamente enraizados en la cultura semítica pero no alineados directamente con el monoteísmo hebreo. Séfora, siendo hija de Jethro, un sacerdote madianita, probablemente creció en un entorno donde la religión ocupaba un lugar central en la vida diaria. A pesar de que sus creencias no eran completamente congruentes con las hebreas, la influencia de su padre, quien estaba involucrado en el sacerdocio, le brindó una formación espiritual sólida. Este ambiente religioso seguramente le proporcionó una perspectiva espiritual y práctica que sería vital en los momentos difíciles que Moisés y ella enfrentarían en su vida conjunta. Aunque la cultura madianita tenía diferencias significativas con la hebrea, este trasfondo ayudó a Séfora a entender la importancia de la fe y la espiritualidad, lo que resultó ser fundamental en su matrimonio con Moisés. Su capacidad para actuar con sabiduría y valentía en situaciones complicadas, especialmente cuando enfrentaron dificultades en el desierto, fue influenciada por la fortaleza de su carácter y su formación religiosa, aunque no estrictamente hebrea. La vida en Madián, en un entorno árido y desafiante, la preparó de manera única para las pruebas que ella y Moisés enfrentarían durante el Éxodo. Mientras Moisés comenzaba su misión divina para liberar a los israelitas, Séfora, con su carácter fuerte y comprensión espiritual, desempeñó un papel esencial como apoyo en ambos aspectos, físico y emocional. El desierto, que era la patria de Séfora, le otorgó una resistencia que sería crucial mientras acompañaba a Moisés en su arduo viaje, dándole el respaldo necesario para afrontar los retos y desafíos espirituales que surgirían en el camino. La perspectiva de Séfora, moldeada por sus raíces culturales y su profunda espiritualidad, fue clave para el equilibrio emocional y práctico en la vida de Moisés. Su herencia madianita le permitió ofrecer a Moisés un apoyo que, aunque no basado en las mismas tradiciones que las de los hebreos, le brindaba una visión y fortaleza únicas, permitiéndoles avanzar juntos en su misión. La mención de una esposa cusita. Otro aspecto intrigante sobre la vida matrimonial de Moisés es la mención de una esposa cusita en Números 12:1, lo que sugiere que Moisés tuvo más de una esposa. La identidad de esta mujer cusita sigue siendo un misterio, ya que la Biblia no proporciona muchos detalles sobre cuándo se casó Moisés con ella o cuál era su origen exacto. Sin embargo, su mención resalta la complejidad de la vida personal de Moisés, mostrando que su vida familiar, al igual que su misión divina, estaba marcada por diversas culturas y tradiciones. Este matrimonio con una mujer cusita generó tensiones dentro de la familia de Moisés. Miriam y Aarón, su hermana y hermano, criticaron la elección de Moisés, lo que llevó a un castigo divino para Miriam. Este episodio subraya cómo las uniones de Moisés, aunque no comprendidas por todos, fueron parte integral de su vida y misión. Séfora en el desierto, un apoyo fundamental. El desierto de Madián no solo fue un lugar de exilio para Moisés, sino también un periodo de profunda transformación espiritual. Después de huir de Egipto por matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés pasó de ser un príncipe en la corte del faraón a un hombre en busca de su verdadera identidad y propósito. En este desierto árido y solitario, donde las sombras de su pasado y las incertidumbres del futuro se cruzaban, Moisés comenzó a prepararse para el llamamiento divino que cambiaría el destino de Israel. Fue en esta etapa de su vida cuando Séfora, su esposa, desempeñó un papel crucial al ser su compañera constante en el proceso de restauración y purificación. Durante los años que Moisés pasó como pastor en Madián, junto a su suegro Jethro, la vida de ambos en el desierto estuvo marcada por la simplicidad y la soledad. La tierra desértica no solo era dura físicamente, sino que también era un lugar de lucha espiritual. En este contexto, Séfora se destacó no solo como esposa, sino también como un pilar emocional y espiritual para Moisés. Aunque el desierto representaba un tiempo de pruebas y vulnerabilidad para Moisés, Séfora compartió con él tanto las cargas físicas de la vida pastoral como las emociones de un hombre marcado por el fracaso y la búsqueda de su propósito divino. Su presencia constante al lado de Moisés le proporcionó una estabilidad en medio de la incertidumbre, y su apoyo inquebrantable ayudó a Moisés a mantenerse fiel a su misión aún en los momentos más difíciles. Además de su apoyo emocional y práctico, Séfora también fue madre durante este tiempo. Junto a Moisés, tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer, cuyos nombres reflejan la experiencia de Moisés como extranjero y dependiente de la misericordia de Dios. El nombre de Gersón,
que significa extranjero allí, se refiere directamente al sentimiento de Moisés de estar en una tierra ajena, lejos de su familia y de su antiguo estatus. Este nombre es un recordatorio del largo periodo de exilio y del sentido de desarraigo que Moisés vivió mientras buscaba entender el plan de Dios para su vida. Por otro lado, el nombre de Eliezer, que significa «mi Dios es mi ayuda», refleja la fidelidad de Dios en todo momento, ya que fue Dios quien ayudó a Moisés a salir del desierto y cumplir con su misión. Este tiempo de vida familiar en Madián, aunque sencillo y lleno de desafíos, fue fundamental para el desarrollo espiritual de Moisés. Allí, lejos de la grandeza de Egipto y de las expectativas que su antigua vida le imponía, Moisés pudo encontrar su verdadera identidad como siervo de Dios. Junto a Séfora, aprendió a depender completamente de Dios, confiando en Él para la provisión, la guía y la fuerza. La vida de Moisés en el desierto, y el apoyo constante de Séfora, fueron cruciales para su transformación de fugitivo a líder del pueblo de Israel. El episodio de la circuncisión, un momento crítico. Uno de los episodios más misteriosos e intrigantes de la vida de Moisés y Séfora tiene lugar en Éxodo 4, 24-26, poco después de que Moisés recibiera el llamado de Dios para liberar a los israelitas. La Biblia relata que, en el camino hacia Egipto, mientras Moisés viajaba con su esposa y sus hijos, Dios intentó matarlo. Este momento, que en el texto parece abrupto y sin explicación clara, está relacionado con un tema crucial de la identidad del pueblo de Israel, la circuncisión, que era un signo de la alianza de Dios con los descendientes de Abraham. En ese momento crítico, la razón exacta del intento de Dios de matar a Moisés no se revela explícitamente, pero la tradición bíblica y los estudiosos sugieren que Moisés no había cumplido con la circuncisión de su hijo Gersón, un acto que era esencial para el cumplimiento de la alianza de Dios con Israel. La circuncisión era una señal de obediencia y pertenencia al pacto divino, y era un requisito fundamental para los hombres que formaban parte del pueblo elegido de Dios. Ante este peligro inminente, Séfora, con una rapidez y determinación sorprendentes, intervino para salvar la vida de su esposo. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Séfora tomó una piedra afilada y procedió a circuncidar a su hijo, tocando los pies de Moisés con el prepucio del niño como un acto simbólico de obediencia y de intervención divina. La Biblia señala que, después de esta acción, Dios dejó en paz a Moisés, y la crisis fue evitada. Este episodio destaca varios aspectos fundamentales del carácter y la importancia de Séfora en la vida de Moisés. En primer lugar, muestra su profunda comprensión de la necesidad de cumplir con los requisitos espirituales, incluso cuando no pertenecía al pueblo hebreo. Aunque Séfora provenía de una cultura distinta, como la madianita, ella sabía que la circuncisión era un acto divino y no dudó en actuar rápidamente para garantizar que su familia estuviera en conformidad con el pacto de Dios. Este acto no solo salvó la vida de Moisés, sino que también permitió que él continuara con su misión divina para liberar al pueblo de Israel. El coraje y la decisión de Séfora en este episodio también subraya su rol fundamental como una mujer sabia y espiritual. Su intervención no solo fue un acto de obediencia, sino una muestra de su agudeza espiritual. Séfora, aunque no era israelita, entendió la importancia de la obediencia a Dios y supo actuar en un momento de crisis, protegiendo el futuro de la misión divina de Moisés. Este episodio resalta, además, el impacto de Séfora en la vida de Moisés. Fue ella quien, en ese momento crucial, evitó que su marido fracasara en su misión debido a la falta de obediencia. A través de este momento tan dramático, Séfora demuestra que, aunque la historia bíblica suele centrarse en Moisés como el líder y figura central, su esposa desempeñó un papel igualmente crucial en la realización de la voluntad de Dios. Su valentía y comprensión espiritual, unidas a su disposición a actuar en momentos de extrema presión, consolidaron su lugar en la historia como una mujer de gran fe, fortaleza y sabiduría, que apoyó incondicionalmente a Moisés en su misión divina. La separación y reencuentro, un cambio de etapa en la vida de Moisés y Séfora. El tiempo de separación entre Moisés y Séfora es un periodo que, aunque breve, tiene una gran significancia en la narrativa bíblica. Tras el dramático episodio de la circuncisión, Moisés se vio obligado a continuar su misión en solitario hacia Egipto, mientras Séfora y los hijos de ambos regresaban a Madián. La razón exacta de este alejamiento no se explica detalladamente en la Biblia, pero el contexto histórico y las circunstancias suponen que esta separación fue una medida de precaución. Moisés enfrentaba tiempos de gran peligro, pues estaba a punto de enfrentarse al faraón y liderar a los israelitas en su liberación. La incertidumbre y las tensiones del momento hicieron que, probablemente, Séfora y sus hijos regresaran a la seguridad relativa de Madián.
Es importante entender que este distanciamiento no fue solo una separación física, sino también emocional y simbólica. Moisés, en su papel de líder, estaba llamado a enfocarse en la misión que Dios le había encomendado, y no podía permitirse distracciones en un periodo tan crítico de su vida. La responsabilidad de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y enfrentarse a la potencia de Faraón requería toda su energía y dedicación. Séfora, por su parte, entendió la gravedad de la situación y, a pesar del dolor de la separación, probablemente aceptó que su esposo debía ir solo a enfrentar la gran tarea que le esperaba. Este periodo de distanciamiento, aunque no detallado en profundidad, muestra una realidad importante. Moisés y Séfora tuvieron que aprender a navegar en la tensión de las exigencias divinas y las dinámicas familiares. Aunque separados, ambos continuaron en el camino de obedecer a Dios, cada uno desde su lugar en la historia. Moisés en Egipto, enfrentando la dureza del faraón y la opresión de los israelitas, y Séfora en Madián, velando por los hijos y cuidando de su familia. El reencuentro, alivio y sabiduría familiar. El reencuentro de Moisés con su esposa y sus hijos, como se relata en Éxodo 18, es un momento de profunda importancia tanto en lo emocional como en lo espiritual. Después de la liberación de los israelitas y la travesía a través del desierto, Moisés, finalmente, se reencontró con Séfora y sus hijos en el desierto de Sinaí. Este reencuentro no solo fue un alivio personal para Moisés, sino también una ocasión de restauración en su vida familiar. Cuando Séfora se reunió con Moisés, la alegría de la familia se vio reflejada en el momento en que ella, en un acto de gratitud y reconocimiento, alabó a Dios por la liberación de su pueblo. Esta es una de las pocas veces en la Escritura en que se habla de la fe activa de Séfora, quien parece comprender y valorar la obra de Dios en la liberación de Israel. El reencuentro con Moisés, después de tantos momentos de incertidumbre y dificultad, trajo consigo una sensación de paz y alivio. La familia, aunque había estado separada por un tiempo, fue restaurada, y Moisés pudo compartir con ellos la gratitud y la victoria de lo que había logrado bajo la dirección divina. Sin embargo, el encuentro no se limitó solo a un momento de alegría familiar. Fue también una oportunidad para que Jethro, el padre de Séfora, entrara en la escena con una visión valiosa. Jethro, un sacerdote madianita, se convirtió en una figura de sabiduría y consejo para Moisés. Al ver que Moisés estaba abrumado por el peso de su liderazgo, Jethro ofreció consejos prácticos y espirituales sobre cómo organizar su gobierno y evitar el agotamiento. En Éxodo 18, 13-27, Jethro le sugiere a Moisés delegar responsabilidades y nombrar líderes para juzgar a las personas, en lugar de cargar con todo el trabajo él solo. Este consejo no solo permitió que Moisés se liberara del peso de su carga, sino que también estableció un sistema de liderazgo que perduraría en el futuro del pueblo de Israel. La sabiduría de Jethro fue crucial para el buen manejo del pueblo de Israel en el desierto, y su intervención, junto con el reencuentro con su familia, fue un recordatorio de la importancia de la comunidad y el apoyo familiar. Aunque Moisés estaba en una misión divina de gran trascendencia, no estaba solo en su viaje. Su esposa, su suegro y sus hijos, aunque a veces distantes, siempre estuvieron presentes, ya sea en la distancia o de manera activa, contribuyendo a la realización del plan de Dios. El impacto espiritual y familiar de la separación y reencuentro. El periodo de separación y reencuentro no solo fue significativo en términos de la vida familiar de Moisés, sino también en el desarrollo espiritual del líder y su relación con Dios. La separación permitió a Moisés sumergirse completamente en su misión, enfrentar los retos de Egipto y responder al llamado divino sin las distracciones emocionales o logísticas de la vida familiar. Sin embargo, el reencuentro con Séfora, sus hijos y su suegro fue una muestra del equilibrio necesario entre la misión divina y los lazos familiares. Dios no solo había llamado a Moisés a ser líder del pueblo de Israel, sino que también le había dado una familia que, aunque a veces distante, jugaba un papel esencial en su vida y en el cumplimiento de su destino. El regreso de Séfora a la vida de Moisés no fue solo un regreso físico, sino también un regreso espiritual. La presencia de Séfora y la sabiduría de Jethro ofrecieron a Moisés un apoyo indispensable para seguir adelante en su arduo viaje. Este reencuentro marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Moisés y de la familia, una etapa en la que los desafíos seguirían siendo grandes, pero el apoyo familiar, el consejo sabio y la dirección divina seguirían siendo los pilares sobre los cuales Moisés podría apoyarse para llevar a cabo la misión que Dios le había confiado. En resumen,
la separación y posterior reencuentro de Moisés y Séfora no solo subraya la importancia del apoyo familiar, sino que también refleja cómo Dios utiliza tanto los momentos de soledad como los de comunidad para moldear a los líderes espirituales. A través de este proceso, Moisés fue capacitado y fortalecido, no solo por la llamada divina, sino también por la intervención amorosa y sabia de aquellos que, aunque no estuvieran siempre a su lado, seguían desempeñando un papel crucial en el cumplimiento de la voluntad de Dios. El legado de Séfora. Aunque la historia de Séfora no está ampliamente detallada en la Biblia, su legado es significativo. Fue mucho más que una esposa y madre, Séfora fue una mujer de fe, sabiduría y valentía. En momentos críticos, su coraje y comprensión espiritual fueron esenciales para la vida de Moisés y su misión divina. A través de su apoyo constante y su intervención decisiva en situaciones de vida o muerte, Séfora demostró ser una mujer clave en la historia de Moisés y del pueblo de Israel. La vida de Séfora, aunque frecuentemente olvidada, resalta la importancia de las relaciones familiares en los grandes momentos de la historia bíblica. Su sacrificio, fe y valentía reflejan el papel fundamental que juegan las personas cercanas a los grandes líderes, quienes, a menudo, son los pilares invisibles de los logros divinos.